corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su gran amor o queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en la justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los cielos no nos hubiera dejado descendencia, ¿cómo Sodoma habríamos venido a ser? Y a Gomorra, sí, seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia?
es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, porque iban tras ella no por la fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Mucho se ha dicho que Israel es el pueblo de Dios, y lo es, desde el punto de vista de la carne. ¿Sí? Hay muchos israelitas que no creen en Dios, como hay otros israelitas que creen en Dios. Pero no todos los israelitas han creído en Dios. ¿Me explico? La palabra de Dios nos habla aquí que el apóstol Pablo, ¿sí?, dice: de verdad, sí, digo en Cristo, no miento, y mi testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. El apóstol Pablo tenía sentimientos encontrados, porque veía al pueblo de Israel o a sus familiares fuera de Dios. Y no porque la gente se llame israelita, se llame judío, se llame cristiano, pertenece al pueblo de Dios. Estoy hablando desde el punto de vista espiritual. ¿Me explico? Porque para ser realmente hijo de Dios, nosotros tenemos que nacer de nuevo. No importa si eres israelita, no importa si eres colombiano, no importa si eres de Estados Unidos o mexicano. Tú necesitas convertirte al cristianismo, o a Jesucristo más bien. Entonces el apóstol Pablo, sabiendo la condición de Israel y sabiendo las consecuencias de no creer en él tenía un gran pesar por sus familiares. Él tenía un gran pesar por su familia. No sé si lloraba, no sé si él realmente estaba triste. Bueno, aquí dice que tengo gran tristeza y continuo dolor. Cuando nosotros sabemos qué les va a pasar a la gente, cuando nosotros sabemos cuál es el destino de la gente que no cree en Jesucristo, y tú amas a Dios y amas a tu prójimo, realmente te duele eso. Porque el lugar donde van a estar es un lugar pues muy triste, es un lugar de dolor, de angustia, de desesperación, ¿sí? Y ese lugar no fue diseñado para nosotros, fue diseñado para aquellas personas que no quisieron o no quieren. Pero el apóstol Pablo tenía gran tristeza en su corazón. Me acuerdo un poco de Nehemías. ¿Recuerdan lo que pasó con Nehemías? Nehemías oyó que su ciudad estaba en bancarrota, que las puertas de la ciudad estaban quemadas, las bardas estaban tiradas, y dice que él tuvo gran dolor y lloró por la gente. Y es algo que nosotros debemos de tener, no solamente por nuestros familiares, sino por esta nación, por México, o tal vez por los judíos o los israelitas, que si no creen en Jesucristo, aunque sean israelitas, aunque sean judíos, aunque seas mexicano, aunque te denomines cristiano, ¿sí? Él tenía gran tristeza, dice, porque deseara yo mismo ser anatema. Esta palabra anatema, ¿sí?, significa excomulgado. Yo quisiera ser excomulgado, sacado del reino de Dios. ¿Para qué? Para que sus propios familiares, sus parientes, que eran según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación, la ley y el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino. ¿Quién vino? ¿Sí están siguiendo? ¿Quién vino? Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas,
bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que el apóstol Pablo tenía un gran dolor de ver a un pueblo que Dios lo levantó a través de un hombre llamado Abraham, y que Dios le había dado promesas a Abraham, una promesa, sí, que iba a ser para Israel. Pero el pueblo de Israel, en su necedad y en su incredulidad, se apartó de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la situación de los israelitas? El pueblo que Dios había elegido y de las promesas divinas que Dios había dado. ¿Dios fracasó en eso? No, o sea, Dios está firme. Él promete. Pero muchas personas que hicieron, muchos israelitas que hicieron, no creyeron en Él. Es igual que la iglesia, vamos. No estoy diciendo que Israel sea la iglesia, ni la iglesia sea Israel. Estoy diciendo que es igual. Que muchos de los que venimos aquí, podemos venir aquí, pero no creemos en lo que Dios dice. Entonces tenemos un nombre. Podemos ser judíos, podemos ser mexicanos, podemos ser... Pero lo importante de todo esto es que nosotros comprendamos que si nosotros no estamos cerca de Dios, si no hemos nacido de nuevo, entonces no vale nada esto. Vean lo que dice. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. Dios les dio estas, ¿sí?, estas cosas a ellos, como la adopción. Dios los adoptó, ¿sí? Vemos la gloria manifestada cuando Israel salió de Egipto. Dios se manifestó en una nube y se manifestaba, ¿sí?, regularmente sobre ellos. Y dice, además del pacto, Dios hizo un pacto con ellos. Un pacto en el cual, si ellos se portaban bien, Dios los iba a bendecir. Si no se portaban bien, Dios no los iba a bendecir. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Jesucristo vino de la tribu de Judá. Él nació de la tribu de Judá. Era necesario que naciera de la tribu de Judá. David, sí, Dios hizo un pacto con David y le dijo que nadie o ninguna otra persona se iba a sentar en el trono, sino alguien de su descendencia. Y esa descendencia era el Cristo. Dios había hecho un pacto, ¿sí?, que había alguien que se iba a sentar en el trono. Entonces, nosotros vemos que Dios le ha dado promesas a Israel, pero Israel se desvió. Israel se ha ido por otro lado. Y dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. ¿Sí entendemos el lenguaje? Sí. O sea, no todos los descendientes de Israel son israelitas. Para que lo entendamos, no todos los que nos reunimos en ver a Jesús somos cristianos. ¿Quiénes son cristianos? Los que hacen su voluntad, los que han nacido de nuevo. Porque podemos tener un nombre, pero si nuestra vida está contraria a lo que Dios dice, entonces sí, no hay ningún acuerdo entre Dios y nosotros. Entonces luego dice, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Falló? No falló. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? A Jesús le dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Sí? Nosotros tenemos un padre. Abraham es nuestro padre. Y Jesús le dijo, si realmente Abraham fuera su padre, me amaría. Entonces, ellos creían que por ser descendientes de Abraham, así hay muchos cristianos que dicen, yo nací en cuna cristiana. ¿Que Dios tiene nietos o cómo? ¿Acaso puede nacer una persona cristiana en un hogar cristiano? Pregunto. No. Entonces, no todos los que nacieron en Israel
sí, dice, son israelitas, sí, dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac. ¿Quién nació antes de Isaac? Ismael. ¿Y qué pasó con Ismael? ¿Fue tomado en cuenta? No. Tenemos un conflicto ahorita, el conflicto árabe, el conflicto iraní, iraquí, porque hay un conflicto, ¿no? Precisamente porque le nació a Abraham un hijo que se llamaba Ismael. Un hijo que no fue según la promesa. La promesa era sobre Isaac. Pero ellos, por desesperarse, por no tener paciencia, pasaron muchos años y ellos no se esperaron a la promesa de Dios. Y de ahí nació Ismael. Pero Dios no había elegido a Ismael. Ese fue un deseo carnal, un deseo de Sara porque estaba desesperado. Y nació un hijo que no era conforme a la promesa. Y aunque era hijo de Abraham, él no heredó lo que heredó Isaac. Porque le dijo, en Isaac te será llamada, ¿qué? Descendencia. Y por eso dice el versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne. O sea, no es según la descendencia, sino según la promesa de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los de la fe. Los de la fe. O sea, de la fe verdadera, de los que creen a la palabra. Por eso cuando una mujer fue sanada, él les dijo, también esta es hija de Abraham. ¿Por qué? Porque tenía fe, no porque pertenecía a cierto grupo, a cierta nación, sino porque tenía fe. Esta también es hija de Abraham, por la fe. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe. ¿Sí? No por la carne, dice, son los hijos de Dios, sino los que son según la promesa. ¿Qué promete Dios a aquellos que creen en Él? Vida eterna, perdón de pecados, ¿sí? Dice, son contados como descendientes. Nosotros somos descendientes por la promesa. ¿La promesa de qué? De que todos los que creamos en Jesús, todos tenemos vida eterna. Y por esa fe que nosotros depositamos en Jesús, no por la carne. Nosotros somos israelitas, pero no por la carne. ¿Por qué? Por la fe. Vayamos a Génesis capítulo 12. Y veamos qué es lo que le dice Dios a Abraham aquí. Lo llama. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Con quién habló? Con Abraham. Y le dijo, ¿sabes qué? Todos esos afectos, ¿sí?, familiares, tienes que dejarlos. Y dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y te mostraré, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces lo que vemos aquí es que Dios hizo una nación de una persona. ¿De cuál persona? De Abraham. Entonces mucha gente y muchos poblados y muchas naciones y muchos líderes están enojados con Dios porque dicen que Dios es elitista y escogió a un pueblo, porque no escogió a los mexicanos. Pues precisamente porque Dios no escogió a una nación, a un pueblo, Él eligió un hombre y de ese hombre nació Isaac. Y de Isaac nació, ¿quién? ¿Quién, Oscar? ¿Y quién más?
Esaú. Esaú. O sea, nacieron los dos. ¿Y a quién escogió Dios? A Jacob. Vean, esto es impactante porque los dos eran hijos de quién? De Isaac. De Isaac. Y dice que él escogió a Jacob y aborreció, fíjense lo que dice, eso lo dice en Malaquías, y aborreció ¿a quién? A Esaú. Ahora, ¿por qué escogió a Jacob? ¿Alguien me puede decir? Es que esto es controversial porque la gente no lo entiende. Aquí podemos ver algo, tremendo. Yo sé que hay diferentes enseñanzas con respecto a esto. Y se ha enseñado que los niños cuando nacen se van al cielo. Yo antes enseñaba eso. Pero al estudiar la palabra y al ver la elección de Dios, que aquí no había pecado, ¿quién? Ninguno. Y entonces Dios elige ¿a quién? A Jacob. Y aborrece a Esaú. Y el apóstol Pablo dice, o sea, hace una pregunta, ¿no? Después. ¿Hay injusticia en Dios? ¿Por qué no hay injusticia en Dios? No, pero con respecto a la elección, o sea, ya sabemos que Él no se equivoca, que Él es santo, que Él es poderoso, pero ¿por qué escogió a uno y al otro lo rechazó? Me gustaría que me contestaran. Pues porque Él quiso. ¿Por qué? Porque Él quiso elegirlo. Bueno, sí, porque Él quiso, pero ¿por qué? O sea, es que eso es fácil decir, bueno. Porque Él. O sea, sí, te entiendo. ¿Por qué Él quiso? Bueno, sí, Él quiso. Porque Él tuvo misericordia de uno. Bueno, tuvo misericordia de uno y del otro. ¿Para qué existió? ¿Había una diferencia? O sea, fíjense, ¿hay injusticia en Dios por escogió a Jacob? No. ¿Tenía un plan? Sí. Los dos eran pecadores, tanto Esaú como Jacob. Dios tuvo misericordia de uno y del otro no tuvo misericordia. ¿Dónde está la injusticia? Si ellos venían de una relación de pecado, ambos se iban a ir al infierno, pero Dios eligió a uno y al otro no. Entonces el destino de ambos iba a ser el infierno, pero Dios eligió salvar a uno nada más. Y entonces dicen, es que eso es injusto. ¿Pero por qué es injusto? Si dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, y cuando tú naces ¿cómo? Pecador. Y Dios te eligió a ti, no eligió a tu papá hasta ahorita, no eligió a tu mamá tal vez, no ha elegido a tus amigos, te eligió a ti. Entonces, ¿hay injusticia en Dios? No, porque Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Entonces, aunque hayan nacido en la carne y hayan sido descendientes de Abraham, por eso dice, no todos son israelitas. Porque los verdaderos israelitas, ¿de dónde provienen? De la fe de Abraham. Bueno, voy a seguir. Dice aquí en el 2 en Génesis, y haré de ti una nación, ¿cómo? Grande. ¿Qué vemos en Israel? Bueno, para que quede bien claro acerca de que Dios nos elige desde cuándo. Entonces, si nos elige desde antes, ¿todos los niños que nacen se van al cielo? ¿Dios es cruel? ¿Sí están comprendiendo? Miren, hay otra doctrina que dice
que entonces este Dios es un Dios malo. Son cristianos, pero atacan esta enseñanza. Pero si vamos a Efesios rápido, capítulo 1. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Desde cuándo lo eligió Dios? No. Bueno, sí, pero Pablo, ¿qué dice? ¿Cuándo lo eligió Dios? Pablo, desde el vientre de su madre. ¿Qué dice Jeremías? ¿Qué desde el vientre? Pero fíjense lo que dice aquí, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo estamos? Bendecidos con toda bendición espiritual. Según nos escogió. ¿Cuándo nos escogió? Desde la fundación. Dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces Dios eligió a Isaac y rechazó ¿a quién? A Ismael. ¿Por qué? Porque uno nació no bajo la promesa de la fe, sino por la relación carnal, el deseo, la pasión. Y aunque era hijo de Abraham, no era israelita. Y Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y dice, y nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Bueno, si Dios me escogió antes de la fundación del mundo, entonces no todos. Porque si todos los niños que nacen, ¿se oye feo, ¿verdad? Si todos los niños que nacen se van al cielo, ¿dónde queda la elección? ¿Dónde elige Dios? Todos se salvarían, todos los niños se irían. Pero por eso Dios dice en Romanos, bueno, vamos rápidamente a Malaquías, capítulo 1. Versículo 2, dice, yo os he amado, dice el Señor. Está hablando a Israel, dice, yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, y decía al pueblo, ¿en qué nos has amado? ¿O en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice, y amé a Jacob. ¿Y a Esaú qué dice? Aborrecí. Entonces Dios puede aborrecer. Sí. Esto es algo tremendo, ¿no? Esta palabra aborrecer es la palabra sané, que significa aborrecer, tener aversión, ser contrario, menospreciar. Entonces, vean ustedes, qué impactante es esto, ¿no? Que nosotros tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios, pero no es porque hicimos una oración, sino porque Dios nos eligió ¿desde cuándo? Entonces, ya estábamos elegidos, vino el Espíritu Santo sobre nuestra vida, y entonces nosotros nacimos de nuevo, pero la elección ya había sido hecha.
¿Estás asustada, Amy? Y entonces dice, a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Es una elección de Dios, no es tu elección. No es la elección del ser humano, es la elección de Dios. Pero los arminianos, los que creen que el hombre tiene la oportunidad de elegir si se pierde o se salva, ellos dicen que esto es algo terrible y que lo que estamos presentando es a un Dios malo, perverso. Aunado con los predicadores que enseñamos esto. Pero no es que tú lo quieras enseñar, porque sí, sino porque la palabra lo dice. No me interesa si dicen que esto viene de Martín Lutero o viene de Calvino. A mí no me interesa, porque a mí no me lo enseñó ni Calvino ni Martín Lutero. Yo lo aprendí en la cárcel leyendo la palabra. ¿Qué dice San Juan? Dice, no me elegiste. ¿Qué dice? No me elegiste ustedes a mí. No me eligieron ustedes a mí, sino yo los elegí a ustedes. Yo los elegí a ustedes. ¿Con qué propósito los elegí? Para que me glorificaran, para que me exaltaran. Entonces Dios elige, sea israelita, o sea mexicano, o sea estadounidense, o sea de Inglaterra. Dios elige a las personas. Dice que no es judío el que se circuncida. Si no es judío, el que se circuncida de corazón. Y entonces vemos aquí la elección de Dios. Y vemos que Él elige y a uno ama y al otro aborrece. Por eso nosotros deberíamos de darle gracias a Dios, porque Dios nos eligió. Pero el apóstol Pablo sabía que probablemente Dios no iba a rescatar a los israelitas, a sus familiares, y él decía, yo quisiera ser anatema, aborrecido por Dios, con tal que se salvara mi familia. Pero no. Él podía desear eso, pero de todos modos la elección es de Dios. Ahora, si yo hago cualquier obra para obtener mi salvación, ¿sería gracia? No. Por ejemplo, me hablan del Evangelio. Cuando a mí me hablaron, me dijeron, ¿quién quiere aceptar a Jesucristo? Y yo dije, yo lo quiero aceptar. ¿Fue mi decisión? Sí, fue su decisión, pero No, porque ya debe ser tenía elegido, espíritu no ahí. respeto. O sea, ¿qué hizo Dios? Dice, nadie puede. Esa palabra nadie puede significa nadie tiene el poder para llegar a Dios. Y dice, nadie puede venir al Padre si no es por el Hijo. O sea que es a través del Hijo. Nadie puede por sí solo levantar la mano, sino que el Padre trajo a tu vida a Jesucristo. Y Dios preparó de antemano todas las cosas para el día en que tú creyeras, pero fue Dios. Y aunque yo levante la mano, aunque aquí hagamos el llamado y digamos, ¿quién quiere aceptar a Jesucristo? Dios lo trajo. Y si Él dice, yo quiero aceptar a Jesucristo, fue movido por el Espíritu Santo. Porque la elección es de Dios, no es del ser humano. Volvemos a Romanos. Dije Romanos, no otra cosa. Romanos.
Entonces los pactos, la adopción, Dios se los había dado a los israelitas, era algo que Dios les había dado. Dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, fíjense, según la carne, vino el Cristo. O sea, según la carne, vino el Cristo. ¿De cuántas tribus se componía Israel? 12. ¿Todos eran hijos de Jacob? Sí. Ah, no. No, eran de José. 2 eran de José, hijo de José. Efraín y Manasés eran hijos de José. No todos eran hijos de Jacob. Pero dentro de los 12, Dios escogió a Judá. ¿Quién era el primogénito? Rubén. ¿Qué hizo Rubén? Erika, ¿qué hizo Rubén? ¿Alguien sabe qué hizo Rubén? ¿Sí? Se acostó con la esposa de su papá y le quitó la primogenitura. Después, cuando violaron a Dina, ¿qué hicieron el segundo y el tercer hijo? Dijeron, bueno, sí vamos a permitir que se casen, pero se circuncidan. El propósito de decirles que se circuncidaran era que cuando ellos estuvieran con los mayores dolores, no se pudieran levantar y matarlos. Y entonces, la promesa llegó hasta quién? Hasta el cuarto hijo. ¿Quién es el cuarto hijo? Judá. Y Jacob bendice a Judá. Y según la carne, según la carne, el Cristo tenía que venir ¿de dónde? La samaritana les dijo, ustedes dicen que en ese monte o en este monte, y nosotros decimos que aquí se debe adorar, etc. Jesús le dijo, adora lo que no saben, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. O sea que María, ¿de qué tribu era? De la tribu de Judá, tenía que ser de Judá. ¿Y José de dónde era? Nada más que una venía de la línea de un hijo de Salomón, y el otro, o de David, perdón, y el otro de otra línea de otro de sus hijos. ¿Sí sabían eso? Bueno, pues está la genealogía, si lo dije bien, en Mateo y en Lucas, leanlo, y verán que son diferentes. Y entonces tenía que venir de Judá, pero según la carne, dice aquí, según la descendencia. Pero nosotros sabemos que Jesús no nació según la carne, sino que nació por el Espíritu Santo y fue engendrado por el Espíritu Santo. Y de ahí nació el Cristo. Dios había hecho un pacto con David y le dijo, sí, se va a sentar alguien de tu descendencia en el trono. ¿Y esa descendencia quién era? Jesús. No que la palabra dice, de quienes son los patriarcas, los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios. ¿Qué dice que es Jesús? Dios. Es Dios. Aquí dice que Jesús es Dios. Dice, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. ¿Quiénes son israelitas? Carlos, ¿sí estás entendiendo? Más o menos. A ver, Lulo, ¿quiénes son israelitas? Paulina, ¿quiénes son israelitas? Dice aquí que no todos son israelitas. ¿Quiénes son israelitas entonces? Los que son de la fe. Dice, por eso dice, no que la palabra
de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, no todos. Entonces, por eso ha habido tantos problemas y ha habido tantas cosas, porque la gente engloba a Israel y dice, Israel va a ser salvo todo. ¿Será salvo todo? No. ¿Quiénes serán salvos? Los que crean. Al final se van a volver, ¿sí? Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne. Entonces, aunque Abraham es padre de los judíos, de los árabes y de los cristianos, él es padre de esas tres líneas. Según la carne, los judíos y los árabes son descendencia según la carne, pero los cristianos somos descendencia según ¿qué? La fe. Y Abraham es el padre de la fe. ¿Pero por qué se le llama padre de la fe? ¿Porque tenía mucha fe? No. Vemos que Abraham no tenía mucha fe. Porque fue escogido por Dios. Sí, pero ¿por qué se le llama padre de la fe si él no tuvo mucha fe? Porque de ahí viene la descendencia. No, pero fíjate la pregunta. ¿Por qué Abraham se le llama al padre de la fe si no tuvo mucha fe? ¿Y cómo sabemos que no tuvo mucha fe? Porque no esperó la promesa. Bueno, no esperó la promesa también. Pero también vemos que cuando se encontró con Abimelech, ¿qué hizo? ¿Qué le dijo a su Le dijo esposa? a su hermana, que era su hermana, le dije, Entonces, prostitúyete, sálvame. Entonces, ¿por qué se le llama el padre de la fe? Porque ahí inició. Él creyó, dice, y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Él creyó. ¿Qué obra hizo para ser escogido por Dios? ¿Qué hizo él para ser escogido? No. Cuando él creyó, ¿qué hizo? Dice que creyó y le fue contado por justicia. Después de que creyó, ¿para qué sirve la fe? Para demostrar mis obras. Entonces, yo creo, tengo fe en lo que me dice Dios. Abraham, mata a tu hijo. ¿Cómo demostró que había creído? Intentando matar a su hijo, que tipifica a Dios y a Jesucristo. ¿Sí, amiga? ¿Quieres decir algo? ¿Escuchamos? Es que le digo a mi mamá que hubiera hecho si yo le hubiera dicho que matara a mi hermano. ¿Cómo? A ver. Si te hubiera hecho, si yo le hubiera dicho que matara a mi hermano. O sea, le estoy poniendo Ok. ¿Y qué te dijo? ¿Qué? Entonces, por eso precisamente uno tiene que tener fe. La salvación no es por obras, pero las obras ¿para qué sirven? Para demostrar la fe. Entonces, si la gente no demuestra su fe, aunque haga, pero mostrar la fe no quiere decir venir a hacer el aseo. ¿No? Mostrar la fe significa tener una vida semejante a la de quién. Por eso cuando tú crees en Jesús, no según la carne, sino según la promesa que le hizo Dios a Abraham, Dios hizo crecer un pueblo.
Pero no solamente un pueblo desde el punto de vista de descendencia carnal, que lo vemos en Israel. Dios les dio esa tierra prometida, pero también levantó un pueblo Lulu. ¿No qué? Piensa, hermano, piensa tantito. Se vale pensar, no hay ningún problema. Te esperamos. Bueno, la descendencia de Abraham. Sí, sí, Señor. Pero, ¿qué otro pueblo Dios levantó? O sea, levantó al pueblo de Israel, pero también ha levantado a la iglesia, a los cristianos. Por eso dice esto, no los que son según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Estos son contados como descendientes. Nosotros somos descendientes de Abraham según la promesa. ¿Ven? Qué impactante, ¿no? ¿Quién es el judío espiritual ahora? Si te preguntaran de qué nacionalidad tienes, ¿qué les dirías? ¿Qué eres qué? ¿Quiénes son los verdaderos judíos? En Gálatas dice que nosotros somos los verdaderos judíos. Porque somos hijos de la promesa. Entonces por eso nosotros nos debemos sentir dichosos. Si realmente tú eres un hijo de Dios, no es porque tú lo decidiste, sino que antes de la fundación del mundo Dios te eligió a ti, me eligió a mí. Pero muchos en las iglesias no son elegidos. Muchos son los llamados. ¿Y qué podrá hacer una persona que no se elegió? No puede hacer nada. ¿Qué hizo Esaú después de que vendió su primogenitura y no le importó? Lloró amargamente para alcanzarla y le fuera. Ahora, si Dios elige, es válida también esta pregunta, porque Dios castiga. ¿Sí? Si Dios te elige a ti, ¿por qué castiga a los humanos? ¿Por qué castiga a los demás? Sí, o sea, Dios me elige a mí, ¿no? Yo soy elegido por Dios. Y la gente puede decir, bueno, si Dios te eligió a ti, ¿por qué me castiga a mí? O sea, es por no haber sido elegido, es un castigo por no haber sido elegido. Pues es lo que merece. Bueno, Dios es soberano. Ajá. Por eso dice ahí mismo Romanos, no del que quiere, Ni del que corre. sino del que busca. Eso significa que Esaú, ¿qué recibió? Un castigo. Lo que merecía. Bueno, Esaú recibió justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? David, ¿cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es que Él va a castigar el pecado. Entonces, Esaú recibió justicia. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué recibió? Justicia. Él se iba a morir. ¿Y qué recibió Jacob? Misericordia. pero ya estaba elegido Jacob desde el vientre de su madre. Los dos estaban elegidos para cada quien Para juicio. para juicio. Por eso estoy diciendo que Saúl recibió ¿qué? Justicia.
Porque la justicia de Dios demanda, sí, que el pecado tiene que ser perdonado. ¿Y fue perdonado en quién? En Jesús. ¿Qué hizo Esaú? Esaú rechazó la bendición de Dios. ¿Y se la vendió a quién? A Jacob, por un plato de lentejas. Mucha gente vende su salvación por un plato de lentejas, por comida, por trabajo, por eso. Pero Jacob recibió misericordia. Por eso, ¿dónde está la injusticia? No hay. Pero de todas formas, aunque no lo hubiera hecho, él ya estaba para condenación, ¿no? O sea, aunque no hubiera vendido Sí. por un... Por eso les decía, si Dios elige a uno, la gente puede decir, ¿por qué me castiga a mí? Sí, a ti Porque ya ellos te- hablan de castigo, ¿no? que a mí me sigue castigando, ¿no? Sin embargo, vemos que tanto Judas, Tuvieron la oportunidad. ellos podrán levantarse y decir, no, 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 es que tú elegiste y a mí me rechazaste. Y aunque es así, pero sin embargo ellos rechazaron voluntariamente. ¿Judas qué hizo? Vendió a Cristo. Ahora fíjense cómo se relaciona esto. Judas vendió a Cristo y Esaú vendió su primogenitura por cosas. Se lo rechazaron. Entonces cuando lleguen al cielo van a decir, no, pero es que tú eliges, sí, yo elijo. Y aunque yo elijo, tú decidiste tomar tu camino. Entonces, la gente no tiene salida. Entonces Dios ya conoce los corazones de las personas. Desde, o sea, ya saben que una persona ya trae un corazón perverso. Bueno, todos tenemos un corazón perverso. Pero como que unos, o sea, definitivamente van a caer en pecado. Como en el caso de Judas, como el caso de Es que Saúl. todos nosotros nacimos en pecado. Tú, yo, todos los que hemos creído nacimos en pecado. Todos somos perversos. Todos. No nada más Judas. Entonces, si alguien ya es escogido y Va a ser comete un perverso hasta pecado, que crea en Jesucristo. comete un pecado, entonces ahí también él ya pierde esa salvación. No, no. La salvación no se pierde. ¿No? Aquí no estamos hablando de perder salvación. ¿Quién te enseñó eso? No, o sea, estoy preguntando por eso, quiero que usted No, me enseñe. pero es que la salvación no se puede perder. ¿Cómo se puede perder si Dios te eligió? Entonces, a ver, yo puedo pecar y si soy escogida, de todos modos ya me voy a ir al cielo. Pues sí, pero si tú decides pecar, ¿a quién la vas a pagar? O sea, no es tan fácil decir, yo voy a pecar y ya. No. ¿Qué pasó con este? Podemos ver con Pedro. Pecó y ¿qué pasó con él? Pues bueno, sí. ¿Qué pasó? Sufrió. Digo, también sufrió. Fue avergonzado, fue humillado. Imagínate a dónde iba. Tú eres el que negaste a Jesús. ¿Qué pasó con Noé? Noé se emborrachó. Su hijo vio su desnudez. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues su hijo también recibió Maldición. maldición. Entonces, todos nosotros pecamos, todos. La diferencia es que Dios te eligió, pero no porque seas buena, ni seas mejor que ella, sino porque Dios quiso. ¿Entiendes? Pastor, y en donde dice que porque tal es el reino de los cielos es de los niños. Ahí Sí, pero no se refiere a los niños chiquitos. Ah, La Biblia habla en otra parte que el que no se hace como un niño, bueno, como ahí empieza a hablar de que
se los viral, pero entonces no habla de esos niños que eran. No habla de los niños, habla de la gente que se tiene que hacer como niño. Como esa inocencia, esa... Sí, ¿cómo tienes que hacer? Dice la palabra que para entrar al reino de los cielos, ¿qué tienes que hacer? Ser como niño. Hacer como niño. O sea, esto es controversial. Y esto necesita Dios revelártelo. Pero necesitas estudiarlo, porque si no, o sea, no es, las cosas no se entienden desde el punto de vista humano ni intelectual, sino a través de la revelación del Espíritu Santo. ¿Cómo es un niño? Inocente, espontáneo. Todo lo cree. No, sí tiene maldad. Ah, sí, sí. Un niño desde que nace Tiene maldad. es malo. Tiene pecado. Por eso David decía, en pecado me concibió mi madre. Desde la concepción traemos la maldad. Entonces la diferencia está, como dice aquí, ya termino aquí. Y dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. O sea, sobre ese hijo venía la promesa de la descendencia de la carne, ¿sí? Pero también la promesa de la fe. Si ustedes se dan cuenta, Jacob creyó también. Él no creía en Dios. Él creyó cuando subió que veía subir ángeles por la escalera. En ese momento él creyó. Y por eso su nombre fue cambiado ¿a qué? A Israel. Porque Jacob, ¿qué significaba? Engañador. Y entonces nace aquí Isaac. Pues no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, no por una obra, sino por ¿qué dice? Por el que llama. Entonces eso es una elección de Dios. Entonces parece muy tremendo y trascendental es esto, porque nosotros podemos decir, bueno, entonces Dios es injusto, porque ¿cómo escoge a uno y a otro no? Y entonces, como los seres humanos están acostumbrados de que debe de ser comunismo, ¿no? Todos parejos, pero en este caso no, porque en este caso Dios decide a quién elige, y no por las obras, porque si yo levanto mi mano, yo estoy haciendo una obra. Entonces ya no es gracia. Si yo me porto bien, ya no es gracia. Entro porque yo me porto bien. Si yo regalo mi dinero, pues entonces ya no es gracia, porque entonces mi dinero compró el reino de los cielos, que era lo que hacía la Iglesia Católica, ¿no? Vender las indulgencias. Entonces no es por obras, es por gracia. Y la elección la hace Dios. Yo no puedo hacer nada, por eso la palabra gracia es regalo, es un regalo inmerecido. Entonces Jacob recibió el regalo inmerecido y Esaú recibió justicia. Y mucha gente se queja, ¿no? Yo he escuchado gente que se queja y que dice, no, pero es que, ¿cómo? Bueno, se los voy a poner fácil. Cuando una persona tiene un empleado y es malo, ¿qué hace con él? Toma una decisión. ¿Qué decisión toma? Tal vez hable con él y le diga, ¿sabes qué? Robaste el empréstamo. He decidido que te vayas. Él eligió.
determinó que esa persona se tenía que ir. Pero si se trata de que nosotros tomemos elecciones, no tenemos ningún problema. Pero si Dios la toma, entonces sí lo criticamos. Exacto. Sí, porque no entendemos su justicia de Dios. Por eso Dios dice que Él puede hacer un barro para honra y un barro para deshonra. Y entonces hay otras enseñanzas con respecto a esto. Pero bueno, llevo muchos años estudiando la Biblia sobre este aspecto. Y antes yo enseñaba lo otro. Pero al leer la palabra y al estar meditando en la palabra, te das cuenta, bueno, ¿cómo es que Dios me eligió desde el mundo y entonces yo, cuando estoy grande, tomo una decisión? ¿Cómo puede ser eso? Y luego vienes aquí a Romanos y dice, no es del que corra, ni del que quiere. Porque hay gente que va a querer, probablemente, que no lo creo, porque la gente aborrece a Dios. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Sí? El mayor servirá al menor. Dios lo decidió así. Entonces, nosotros somos hijos de Dios porque Él nos eligió a nosotros. No lo elegiste tú. No tomaste una decisión. Yo por eso me siento muy comprometido, pero no comprometido como la gente se siente comprometida. No, es que ya me siento comprometido, ahora voy a hacer por compromiso. No. Me siento comprometido en el sentido de que yo no quiero hacer cosas que ofenden a Dios. Porque Dios me escogió, me eligió, siendo pecador. Y no escogió a otros. Tuve muchos amigos conmigo que escucharon la palabra y los mataron. O se murieron. Y Dios no los eligió. Te eligió a ti. Por eso deberemos de sentirnos. ¿Sí me entienden? Pastor, ¿y por qué dice que muchos que están en la iglesia no Ya son está. escogidos? Entonces, ¿por qué Dios permite que vayan a la iglesia? ¿Por qué permitió que Judas viniera? Dios, fíjate, Dios llamó a Judas. Sí, lo escogió. Dice que muchos son llamados. Y poco los escogen. Usaban. ¿Sí me explico? O sea, a Herodes le gustaba escuchar la palabra de Juan el Bautista, pero no por eso. No bendecía. ¿Sí? Entonces, ya son 9:16. Yo sé que ya tienen que irse a su casa. Pero hablaremos después de Israel y la iglesia. ¿Sí? Hay una controversia ahorita de Israel, porque muchos dicen que la iglesia ahora es Israel, pero no. O sea, una cosa es que nosotros seamos judíos en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos la sangre de ¿quién? De Jesús. Pero las promesas, los pactos, la tierra, la promulgación de la ley, ¿fue dada a quién? A Israel. Y la bendición especial que Dios le dio a Abraham, y le dijo, el que te bendijere, será bendito, y el que te maldijere, será maldito. Bueno. No, yo cuando entendí esto, En este caso que acaba de decir pastores, por ejemplo a nosotros, si alguien nos maldijera, ¿sería maldito? No es tanto dice el que pueblo de Israel. si alguien te maldice, no dice que va a ser maldito. Si esa persona te maldice, la maldición caerá sobre él. ¿Recuerdas a Amán?
¿Sí recuerdan a Amán? Sí. Nos podemos quedar toda la noche, si quieren, yo no tengo problema. ¿Recuerdan a Amán? ¿Qué pasó con Amán? ¿Qué deseaba para Israel? Una horca, matar a todos. ¿Y qué le pasó a él? Él y su familia. ¿Qué le pasó? Vamos ahora al siglo XXI. ¿Qué le pasó a Hugo Chávez? Maldijo a Israel, ¿y qué le pasó? O sea, ¿sí me entienden? Pero también es lo mismo con la iglesia. O sea, nosotros tenemos la promesa de Abraham, porque él es nuestro padre. Al que bendijera, será bendito. Al que maldijera, será maldito. Al que si te maldice, será maldecido. Por eso cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, Dios le dijo: dura cosa te dar cosas como él le dijo. Pero antes le dijo: ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo? ¿A él o a la iglesia? Entonces, ¿quién es el dueño de la iglesia? El fundamento de la iglesia. La iglesia es perseguida por Jesús. Entonces, cuando persiguen a la iglesia, ¿quién persiguen? Cuando maldicen a Israel, ¿a quién maldicen? A Dios, a Jesús, a Jehová, a Yahvé, al Shaddai. Bueno, es interesante esto, pero terminemos, vamos a orar porque es 9:18. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, nos has rescatado por pura gracia. No es que nosotros nos sintamos con derecho a entrar al reino de los cielos. No tenemos ningún derecho. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué podría hacer un muerto? Nada. Tú tuviste que darle vida. Darle vida a su espíritu para que pudiera, Señor, realmente ser parte de tu reino, de tu familia. Y a través de la sangre que derramó Jesucristo y a través del sacrificio, nosotros ahora somos tus hijos. En el nombre precioso de Jesús te damos las gracias y te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieren que nos despidamos con una canción? Oscar, lo dejo a tu... el corazón quebrado.
el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, el que habita en las alturas y en la santidad, quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado, sea la gloria, alabanza y poder al que reina por los siglos, su nombre santo es, sea la gloria. Ustedes al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es.